Cómo un hombre de origen humilde se convirtió en uno de los líderes más poderosos y controvertidos del siglo XX. En este video, exploramos la fascinante vida de Joseph Stalin, desde su infancia en Georgia hasta su ascenso al poder en la Unión Soviética. Descubre cómo sus políticas radicales y su mano dura transformaron el mundo, pero también dejaron un oscuro legado de represión y miedo. Prepárate para sumergirte en la vida y los tiempos de uno de los líderes más enigmáticos de la historia moderna. Bienvenidos a este video sobre la fascinante y controvertida figura de Joseph Stalin. A lo largo de este video, exploraremos su vida, su impacto en la Unión Soviética y su legado en la historia mundial. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Goury, Georgia, una región entonces parte del Imperio Ruso. Conocido por su dura personalidad y su estilo autoritario, Stalin se convertiría en una de las figuras políticas más poderosas y temidas del siglo XX. Desde sus inicios como revolucionario bolchevique, Stalin ascendió rápidamente a los más altos rangos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Después de la muerte de Vladimir Lenin en 1924, consolidó su poder y gobernó el país con mano de hierro durante casi 3 décadas. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética experimentó transformaciones significativas, como la industrialización acelerada y la colectivización de la agricultura, que causaron profundas consecuencias para la población. Durante su mandato, también llevó a cabo purgas políticas masivas, eliminando a opositores reales o percibidos. En el contexto global, Stalin fue una figura clave en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de la alianza que derrotó a la Alemania nazi. Posteriormente, su influencia se extendió por Europa del Este, consolidando el bloque comunista en plena Guerra Fría. Stalin falleció el 5 de marzo de 1953, dejando un legado complejo y controvertido. Su impacto se sintió en la política, la economía y la vida de millones de personas, tanto dentro como fuera de la Unión Soviética. A lo largo de este video, profundizaremos en cada aspecto de su vida, sus políticas y su influencia para comprender mejor cómo Joseph Stalin llegó a ser una de las figuras más influyentes, aunque polarizadoras, de la historia moderna. Ahora, vamos a sumergirnos en la vida de Joseph Stalin y su legado. La historia de Joseph Stalin comienza en una pequeña ciudad llamada Goury, ubicada en la actual Georgia, entonces parte del Imperio Ruso. Stalin, cuyo nombre original era Josif Vissarionovich Zugashvili, nació el 18 de diciembre de 1878, hijo de un humilde zapatero y una madre devota. Desde su infancia, Stalin enfrentó desafíos. Su padre era conocido por su comportamiento violento, mientras que su madre, Ekaterina, tenía grandes expectativas de que su hijo se convirtiera en un sacerdote. A pesar de las dificultades económicas de su familia, Stalin fue enviado a estudiar a un seminario ortodoxo en Tiflis, actualmente Tbilisi, cuando tenía 15 años. Durante sus años en el seminario, Stalin se distinguió por su inteligencia y habilidades académicas, pero también mostró una inclinación hacia la rebeldía. Se interesó por la literatura radical y las ideas revolucionarias, lo que lo llevó a cuestionar las enseñanzas religiosas del seminario y a involucrarse en actividades políticas subversivas. El cambio en sus creencias y actividades lo llevó a ser expulsado del seminario en 1899. A partir de ese momento, Stalin comenzó a dedicarse de lleno a la causa revolucionaria, uniéndose a grupos marxistas y participando en actividades clandestinas contra el gobierno zarista. A lo largo de su juventud, Stalin adoptó una serie de alias, siendo el más conocido, Kouve, inspirado en un personaje de una novela popular georgiana. Su participación en actividades revolucionarias lo llevó a enfrentarse a múltiples arrestos y exilios, pero también le permitió establecer contactos importantes dentro del movimiento bolchevique. La juventud de Stalin estuvo marcada por su temprana adhesión a la lucha revolucionaria y su firme compromiso con el marxismo. A pesar de los obstáculos y las pruebas, estos años sentaron las bases para su futuro papel como una figura clave en la Revolución de Octubre de 1917 y, más tarde, como líder de la Unión Soviética. El ascenso político de Joseph Stalin comenzó con su participación activa en el partido bolchevique durante la Revolución de Octubre de 1917.
Stalin mostró su lealtad al partido a través de su trabajo en varias funciones clave, lo que le permitió forjar importantes alianzas con figuras influyentes, como Lenin. Tras la Revolución de Octubre, Stalin fue designado comisario del pueblo para nacionalidades, un papel clave en la nueva estructura política de la joven Unión Soviética. En esta posición, Stalin gestionó las políticas relacionadas con las diversas minorías étnicas del país, consolidando el control del Partido Comunista sobre las distintas regiones. Su habilidad para manejar las cuestiones nacionales y su lealtad al partido le ganaron la confianza de Lenin. Durante la Guerra Civil Rusa, Stalin desempeñó un papel importante, liderando el esfuerzo militar y político en varias regiones clave, como el Cáucaso. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin se encontró en una lucha de poder con otros líderes bolcheviques, incluidos León Trotsky, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. Utilizando tácticas políticas astutas y manipulando el aparato del partido, Stalin logró consolidar su influencia y eliminar a sus rivales. Para fortalecer su posición, Stalin se unió a Zinoviev y Kamenev para marginar a Trotsky, uno de los principales candidatos para suceder a Lenin. Posteriormente, Stalin se volvió contra sus antiguos aliados, asegurando su control absoluto sobre el partido y el país. Stalin también ocupó importantes cargos en el gobierno soviético, como secretario general del Partido Comunista y comisario del pueblo para la defensa. Estas posiciones le dieron un poder sin precedentes, permitiéndole dirigir la política interna y externa de la Unión Soviética. Su ascenso político se caracterizó por su habilidad para usar el miedo, la intimidación y la propaganda para mantener su autoridad. A través de tácticas como purgas y la eliminación de opositores, Stalin consolidó su posición como líder indiscutible de la Unión Soviética. El ascenso político de Stalin sentó las bases para su largo y controvertido mandato, marcado por cambios drásticos en la economía y la sociedad soviéticas, así como por un nivel sin precedentes de control estatal y represión política. La consolidación del poder de Joseph Stalin se inició después de la muerte de Lenin en 1924. Stalin aprovechó su posición como secretario general del Partido Comunista para consolidar su influencia dentro del partido y el gobierno soviético. Una de las principales estrategias de Stalin fue debilitar a sus rivales políticos. Inicialmente, se alió con Grigori Zinoviev y Lev Kamenev para marginar a León Trotsky, el otro candidato principal a liderar el Partido Comunista después de Lenin. Una vez que Trotsky fue destituido y finalmente exiliado, Stalin se volvió contra sus antiguos aliados y los eliminó del poder. Stalin también implementó purgas políticas en el partido, el ejército y la sociedad en general. Estas purgas permitieron a Stalin eliminar a cualquiera que considerara una amenaza para su liderazgo, ya fueran viejos camaradas revolucionarios o nuevos críticos de sus políticas. Una de las tácticas de Stalin para consolidar su poder fue el uso del miedo y la represión. Organizó una serie de juicios de espectáculo en los que los líderes bolcheviques y otros opositores eran acusados de traición y condenados a muerte o a largos periodos de prisión. Estos juicios sirvieron para infundir miedo en la población y asegurar la lealtad al régimen de Stalin. Además, Stalin fortaleció su control sobre el aparato estatal a través de su dominio del Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del Partido Comunista. También extendió su influencia en el gobierno soviético al asumir el cargo de comisario del pueblo para asuntos internos, desde donde controlaba la policía secreta y las fuerzas de seguridad. Stalin utilizó la propaganda estatal para cultivar una imagen de líder infalible y heroico, y para promover su visión de una Unión Soviética poderosa y unida. Su control de los medios de comunicación y la cultura le permitió establecer un culto a la personalidad que solidificó aún más su autoridad. A pesar de su mano dura, Stalin fue eficaz en consolidar su poder y establecer un Estado soviético fuerte y centralizado. Su capacidad para aplastar la disidencia y mantener una férrea disciplina dentro del partido le permitió gobernar sin oposición hasta su muerte en 1953. Joseph Stalin implementó una serie de políticas económicas y sociales radicales durante su mandato que transformaron profundamente la Unión Soviética. Aunque estas políticas lograron algunos avances, también causaron graves consecuencias para la población y el país. Colectivización agrícola.
Stalin inició un ambicioso programa de colectivización agrícola a fines de la década de 1920. El objetivo era consolidar las pequeñas granjas familiares en grandes granjas colectivas administradas por el Estado. Esta medida buscaba aumentar la producción agrícola y financiar la industrialización del país. Sin embargo, la colectivización fue llevada a cabo de forma forzada, lo que provocó una feroz resistencia por parte de los agricultores, especialmente los kulaks, campesinos más prósperos que se opusieron a la confiscación de sus tierras. La respuesta de Stalin fue brutal, lanzó una campaña de represión contra los kulaks, deportando o ejecutando a muchos de ellos. Esta política, junto con una mala planificación, causó hambrunas devastadoras en varias regiones del país, incluyendo Ucrania, donde la hambruna conocida como Holodomor causó millones de muertes. Industrialización forzada. Stalin implementó una serie de planes quinquenales para acelerar la industrialización del país. Estos planes tenían como objetivo convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, especialmente en sectores clave como el acero, el carbón y la maquinaria pesada. Aunque la industrialización se logró en gran medida, fue a un alto costo humano. Los trabajadores se enfrentaron a condiciones laborales extremadamente duras, largas jornadas y una intensa presión para cumplir con objetivos de producción poco realistas. La industrialización también llevó a la migración masiva de campesinos a las ciudades, lo que generó un rápido crecimiento urbano, pero también una escasez de viviendas y servicios básicos. Purgas políticas y control social. Stalin llevó a cabo una serie de purgas políticas para consolidar su control sobre el partido y el país. Estas purgas incluyeron la eliminación de antiguos aliados y oponentes percibidos, así como de intelectuales, artistas y cualquier persona que fuera considerada una amenaza para el régimen. El control social se extendió a través de la NKVD, la policía secreta de Stalin, que se encargó de espiar, arrestar y eliminar a los disidentes. La represión política generó un clima de miedo y desconfianza en la sociedad soviética. Políticas culturales y educativas. Stalin también ejerció un control estricto sobre la cultura y la educación. Promovió el realismo socialista como la forma oficial de arte y restringió la libertad de expresión y creatividad. En la educación, se fomentaron los valores del socialismo y la lealtad al régimen. Estas políticas económicas y sociales de Stalin transformaron la Unión Soviética en una potencia industrial y militar, pero a un costo humano considerable. Las decisiones de Stalin dejaron una marca indeleble en la historia de su país. Entre 1936 y 1938, la Unión Soviética vivió uno de los periodos más oscuros de su historia bajo el mandato de Joseph Stalin, la Gran Purga, también conocida como el Gran Terror. Durante estos años, Stalin llevó a cabo una serie de campañas de represión política masiva que resultaron en la detención, deportación y ejecución de cientos de miles de personas. Objetivo y motivación. El objetivo de la Gran Purga era eliminar cualquier amenaza a la autoridad de Stalin y consolidar su control absoluto sobre el Partido Comunista y el país. Esto incluía la eliminación de opositores reales o percibidos, antiguos aliados que podrían desafiar su liderazgo, así como altos funcionarios del partido, el ejército y el gobierno. Juicios de Moscú. Uno de los aspectos más notorios de la Gran Purga fueron los juicios de Moscú, una serie de juicios públicos en los que destacados líderes bolcheviques y otros funcionarios de alto rango fueron acusados de traición, sabotaje y conspiración contra el gobierno. Estos juicios fueron amañados, y los acusados fueron forzados a confesar bajo coacción o tortura. La mayoría de ellos fueron condenados a muerte o enviados a campos de trabajo forzado. Represión en el ejército y la sociedad. Stalin también dirigió su purga hacia el ejército, eliminando a muchos de los líderes militares más experimentados y capaces. Esto debilitó temporalmente la capacidad defensiva de la Unión Soviética, pero aseguró que el ejército fuera leal a su régimen. La purga se extendió a la sociedad en general. La NKVD, la policía secreta de Stalin, llevó a cabo arrestos masivos de personas consideradas sospechosas de actividades subversivas. Muchos fueron deportados a campos de trabajo forzado conocidos como gulags, mientras que otros fueron ejecutados. Impacto en la sociedad soviética.
La Gran Purga creó un clima de miedo e inseguridad en la sociedad soviética. Nadie estaba a salvo de ser acusado y arrestado, y las denuncias falsas eran comunes. La represión afectó a todos los sectores de la sociedad, incluyendo intelectuales, artistas y ciudadanos comunes. El impacto de la Gran Purga fue devastador. Se estima que entre 600.000 y 1.2 millones de personas fueron ejecutadas, y muchas más fueron enviadas a los gulags o sufrieron otras formas de represión. Esta campaña de terror dejó una marca indeleble en la historia de la Unión Soviética y afectó a generaciones posteriores. La Gran Purga terminó en 1938, pero el legado de miedo y control perduró en la Unión Soviética durante el resto del régimen de Stalin y más allá. Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin y la Unión Soviética desempeñaron un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi y sus aliados. La guerra, que comenzó en 1939, tuvo un impacto significativo en el país, tanto en el frente interno como en el internacional. Pacto Molotov-Ribbentrop. Al inicio de la guerra, Stalin sorprendió al mundo al firmar el Pacto Molotov-Ribbentrop con Adolf Hitler en agosto de 1939. Este pacto de no agresión permitió a la Unión Soviética evitar un conflicto inmediato con Alemania y, al mismo tiempo, le dio la oportunidad de expandir su territorio en Europa del Este. El acuerdo incluía cláusulas secretas para dividir Polonia entre ambos países y establecer áreas de influencia en Europa del Este. Invasión alemana. La paz con Alemania fue efímera. El 22 de junio de 1941, Hitler traicionó a Stalin al lanzar la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. La ofensiva inicial fue devastadora para el ejército soviético, que sufrió grandes pérdidas territoriales y humanas. Sin embargo, Stalin se mantuvo firme y movilizó a la población para resistir la invasión. Se implementaron tácticas de tierra quemada para obstaculizar el avance alemán, y se fomentó un sentimiento nacionalista para motivar a los ciudadanos a defender su patria. Batallas clave y cambio de rumbo. La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, fue un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. Las fuerzas soviéticas lograron una victoria decisiva, deteniendo el avance alemán y comenzando a recuperar el territorio perdido. Otra victoria crucial fue la batalla de Kursk en 1943, que marcó el principio del retroceso alemán. A partir de entonces, el ejército soviético avanzó gradualmente hacia el oeste, liberando territorio ocupado y, finalmente, ingresando a Alemania. Contribuciones aliadas. La Unión Soviética también se benefició del apoyo de los aliados, en particular de los envíos de suministros y equipos a través del programa de préstamo y arriendo de Estados Unidos. Esta ayuda fue fundamental para mantener el esfuerzo de guerra soviético. Reuniones de los líderes aliados. Stalin participó en varias reuniones con los líderes aliados, como Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, para coordinar estrategias y negociar el futuro orden mundial. Estas reuniones incluyeron las conferencias de Teherán en 1943 y de Yalta en 1945, donde se discutieron cuestiones clave relacionadas con la posguerra. Victoria y consecuencias. El 8 de mayo de 1945, la Unión Soviética celebró la victoria sobre la Alemania nazi, un logro alcanzado a un costo humano devastador. Millones de soldados y civiles soviéticos murieron en el conflicto, y muchas ciudades y regiones quedaron en ruinas. Tras la guerra, la Unión Soviética emergió como una superpotencia global y ocupó una posición de dominio en Europa del Este, lo que estableció las bases para la futura Guerra Fría con Estados Unidos y sus aliados. El liderazgo de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental para la victoria soviética, pero su estilo autoritario y su desconfianza hacia sus propios generales también afectaron negativamente el curso del conflicto. Aún así, su papel fue crucial en la derrota de Hitler y en la configuración del mundo de posguerra. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, emergió como una de las dos superpotencias mundiales junto a Estados Unidos. Este periodo marcó el inicio de la Guerra Fría, una larga confrontación ideológica, política y militar entre el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos.
Expansión en Europa del Este. Stalin consolidó su control sobre Europa del Este, estableciendo regímenes comunistas en varios países, incluidos Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Albania. Esto fue posible gracias a la ocupación soviética de la región durante la guerra y los acuerdos alcanzados con los aliados en las conferencias de Yalta y Potsdam. Estas acciones llevaron a la división de Europa en dos bloques ideológicos opuestos, el bloque comunista del Este y el bloque capitalista del Oeste, que luego se formalizaría como la OTAN en 1949. Doctrina de Stalin. Stalin promovió la idea de que la Unión Soviética debía liderar la expansión del comunismo en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo y aquellos afectados por el colonialismo. Esta ideología guió la política exterior soviética durante la Guerra Fría y alimentó conflictos en Asia, África y América Latina. Bloqueo de Berlín. Uno de los primeros conflictos de la Guerra Fría ocurrió en 1948 cuando Stalin impuso un bloqueo a Berlín Occidental, que estaba bajo el control de las potencias occidentales. El bloqueo fue un intento de forzar a los aliados a abandonar la ciudad, pero fracasó debido a un puente aéreo masivo organizado por Estados Unidos y sus aliados. El bloqueo terminó en 1949, pero marcó una escalada significativa en las tensiones entre este y oeste. Carrera armamentista y nuclear. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética desarrolló su capacidad nuclear. En 1949, el país realizó su primera prueba nuclear exitosa, lo que marcó el inicio de una carrera armamentista con Estados Unidos. Este periodo estuvo marcado por un aumento de las tensiones y el miedo a una confrontación nuclear entre las superpotencias. Represión interna. Dentro de la Unión Soviética, Stalin continuó aplicando una política de represión para mantener el control sobre la población. Los disidentes políticos, los artistas y los intelectuales fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados. La población vivió bajo un régimen autoritario y opresivo, marcado por el miedo y la desconfianza. Muerte de Stalin. Joseph Stalin falleció el 5 de marzo de 1953. Su muerte marcó el fin de una era y abrió la puerta a una desestalinización gradual bajo el liderazgo de su sucesor, Nikita Khrushchev. Aunque Stalin dejó un legado duradero de poderío militar y expansión comunista, también dejó un país profundamente traumatizado por la represión y el autoritarismo. El periodo de posguerra y la Guerra Fría sentaron las bases para el orden mundial del siglo XX y tuvieron un impacto duradero en la política internacional, con la Unión Soviética y Estados Unidos como protagonistas de una rivalidad que duraría décadas. Los últimos años de la vida de Joseph Stalin, desde finales de la década de 1940 hasta su muerte en 1953, estuvieron marcados por la consolidación de su control sobre la Unión Soviética y el mantenimiento de su liderazgo autoritario. Tensión en la Guerra Fría. Durante este periodo, las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos continuaron en aumento. La carrera armamentista se intensificó, y se produjeron episodios de confrontación como la Guerra de Corea, 1950 a 1953, en la que la Unión Soviética apoyó al régimen norcoreano. Stalin también intervino en otros conflictos regionales, fomentando la expansión del comunismo en Asia, África y América Latina. Represión interna y control político. Stalin continuó aplicando políticas de represión interna para mantener su poder. Las purgas y arrestos continuaron, y se mantuvo un clima de miedo y desconfianza. Los gulags, o campos de trabajo forzado, siguieron siendo una herramienta utilizada para eliminar opositores políticos y mantener el control sobre la población. Políticas económicas. En los últimos años de Stalin, la economía soviética comenzó a enfrentar desafíos. Si bien el país había experimentado un rápido crecimiento industrial durante las décadas anteriores, este impulso se desaceleró y las ineficiencias del sistema de planificación centralizada comenzaron a emerger. Los recursos a menudo se distribuían de manera desigual y la agricultura, afectada por la colectivización, no lograba satisfacer las necesidades de la población. Muerte de Stalin. Stalin murió el 5 de marzo de 1953, a los 74 años, posiblemente debido a un derrame cerebral.
Su muerte generó incertidumbre y confusión en el liderazgo soviético, ya que no había designado un sucesor claro. Esto llevó a una lucha por el poder en la que finalmente Nikita Khrushchev emergió como el nuevo líder del país. Legado de Stalin. El legado de Stalin es complejo y controvertido. Por un lado, fue fundamental en la transformación de la Unión Soviética en una potencia mundial y en su victoria en la Segunda Guerra Mundial. También lideró la expansión del comunismo en Europa del Este y otras partes del mundo. Sin embargo, su legado también está marcado por el autoritarismo, la represión política y los millones de vidas perdidas debido a sus políticas de purgas, colectivización y hambrunas. Su régimen dejó una sociedad marcada por el miedo y la desconfianza, así como un legado de violaciones a los derechos humanos. Tras su muerte, la Unión Soviética entró en un periodo de desestalinización bajo el liderazgo de Khrushchev, quien buscó desmantelar algunos de los aspectos más represivos del régimen de Stalin y corregir los excesos de su gobierno. El legado de Stalin sigue siendo objeto de debate y controversia en la actualidad, y su figura continúa siendo polarizadora, tanto en la Unión Soviética, hoy Rusia, como en el resto del mundo.